Estos días he estado leyendo un libro que se llama Pasando a limpio, de Óscar Tusquets. Y justo al final hay un capítulo que se llama Reflexión nostálgica, en el que el autor, Óscar Tusquets, habla de esos placeres que sus hijos, según él, con toda seguridad, ya no disfrutarán. El mágico baile de la luz de las luciérnagas al atardecer en nuestro país. El brillo fluorescente del plancton en el oscuro Mediterráneo al nadar por la noche. Una playa mediterránea no abarrotada en verano. Bañarse junto a su perro en una playa no acotada. Multitud de mariposas en una excursión campestre. Calentar junto a la lumbre unas piñas en el bosque para extraer los piñones. Contemplar con calma una famosa obra maestra. Una terraza cristalada en una acera barcelonesa. Andar por la pista de aterrizaje hasta el avión. Un espacio digno viajando en clase turista. Hacer una consulta telefónica hablando con un ser humano. Descubrir sorprendidos que gustan a alguien bailando agarrados. Yo la verdad es que no sé si esto es muy apocalíptico. Me entristece pensar que los hijos de Óscar Tusquets, que no sé qué edad tienen, pero a lo mejor no disfrutan el día de mañana de algunas de estas cosas que él menciona. Quiero pensar que viviremos en un mundo algo mejor, sinceramente. Pero me ha hecho reflexionar y pensar en esas cosas, en esa lista mía que yo añadiría a la de Óscar Tusquets y que he estado pensando, pero aún no lo voy a decir. Prefiero mantenerlo estos días pensando y que vosotros, los que estáis al otro lado, también lo hagáis y me digáis cuáles son esas cosas que tenéis miedo de que vuestros hijos el día de mañana no disfruten. Es un ejercicio interesante. Yo he estado pensando y tengo mis ideas ya, pero quiero antes saber las vuestras para luego copiarlas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido al Hotel Jorge Juan a tomarse una copa conmigo la periodista Andrea G. Bermejo, que es redactora jefe en Cinemanía y también acaba de codirigir el documental El hombre que diseñó España, que se estrena este viernes en los Renoir Princesa de Madrid. Y versa este documental sobre la figura de Cruz Novillo, que a lo mejor hay quien no sabe quién es, pero en el fondo seguro que sabe quién es, porque es el hombre que ha diseñado España. Es así, es el hombre que ha cambiado nuestra imagen de la España que conocemos hoy en día. Está presente en muchísimos logos, diseños, pósters, ideas, uniformes, billetes y mucho más. Y de esto y de muchas otras cuestiones como Wes Anderson, Adam Driver, Parásitos y mucho más, vamos a estar hablando con Andrea G. Bermejo. Así que nos ponemos un primer chisporroteante Seagrams tónica y damos paso a la conversación que seguro va a ser entretenida y divertida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión porque he tenido el privilegio de poder ver por adelantado vuestro documental de Cruz Novillo y es que es un personaje que me fascina. ¿Tú cómo definirías quién es Cruz Novillo? Lo primero que diría es que Cruz Novillo es un artista. Y luego diría que es el hombre que diseñó España, ¿no? Que es el título del documental que he codirigido con Miguel Larraya.
Y estamos muy orgullosos de ese título porque a él le encanta, a Cruz Novillo le encanta, nos lo ha dicho varias veces, en el documental lo dice también, dice que es un título creado por un creador. Y su hijo también nos dijo, lo dice en el documental, ¿no? Dice, es un honor que otros te pongan ese título, ¿no? Porque no lo puedes decir tú de ti mismo. Pero yo creo que es verdad, porque es el hombre que ha diseñado prácticamente todos los logos de nuestro imaginario visual, sobre todo en los últimos años del franquismo y en la transición, desde el logo de Correos, Renfe, el uniforme y el escudo de la Policía Nacional, los billetes de pesetas. Lo de la policía me hizo mucha gracia porque en el documental comenta, que yo no lo sabía, que él decide que los policías de repente lleven el uniforme azul característico. Porque antes llevaban el gris, de ahí lo de correr delante de los grises, y, que yo no lo sabía, iban también de uniforme marrón, crema, y de ahí viene el nombre de Los Maderos. Yo no lo sabía y me pareció muy curioso. Y es tremendo como una persona, y él dice, a mí eso me lo aceptaron en el minuto 10 de la reunión, lo de que fueran de repente todos de azul, y es tremendo como una persona con una decisión así cambia la imagen visual que tenemos de España. Es curioso, es muy importante. Él dice que es uno de sus encargos más sencillos, ¿no? Porque lo decidió enseguida y supuso un cambio trascendental sobre lo que había antes, ¿no? Y sobre todo él dice que, claro, él tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y dice, no podía ir la policía con ese color de, ¿no? República Bananera, creo que lo llama. Sí. No era serio, claro. Un azul marino de repente te viste mucho más y da esa sensación de respeto que nos da la policía hoy en día, ¿no? Eso la verdad es que lo hace con muchos diseños. Por ejemplo, los billetes de peseta, que los que él diseña son los de la serie de escritores. De Pérez Galdós, ¿no? Exactamente, Rosalía de Castro. Exacto. Y es verdad que si ves en el documental salen los billetes anteriores, también te da una sensación como de papel mojado, ¿no? de país con una hiperinflación de esto, ¿no? Como que te dan... estoy totalmente de acuerdo contigo, esto le da más empaque. Y yo no había caído, claro, que no recordaba tan bien que era, digamos, una cara es el escritor de turno, Pérez Galdós o Rosalía de Castro, y por detrás, digamos, el embés del billete es un paisaje suyo, ¿no? Canarias. Sí. Yo no caía en eso, no me acordaba. Sí, nosotros lo hemos dicho mucho cuando hemos ido con el documental pues a proyecciones o festivales, que todos hemos llevado un Cruz Novillo en el bolsillo, ¿no? Porque todos hemos llevado un billete de pesetas que diseñó él, ¿no? Es para, pues, un poco un ejemplo de cómo sus diseños... Bueno, es que no hace falta irte al bolsillo, es que los buzones de correos, ¿no? Es verdad que ahora ha habido un ligero rediseño, ¿no? Pero es que está en todas partes. Lo pensaba el otro día y decía, es que una persona desde que se levanta por la mañana, sin darse cuenta, se cruza con 100 cruznovillos. Es decir, desde que por la mañana te levantas y a lo mejor enciendes la COPE. El logo de la COPE lo hizo Cruz Novillo. Te vas a Vision Lab a comprar unas lentillas. El logo de Vision Lab lo hizo él. Sí. Vas a mandar una carta a correos, lo hizo él. Echas gasolina en Repsol y Repsol, también... lo hizo él. Te vas luego en AVE, todo el tema de la Renfe lo hizo él. Todo, te acuerdas con un policía, todo. Es que es increíble lo presente que está en nuestros días y además que eso me gusta, como que tú no has reparado en lo presente que está. Y luego también, hace nada, puse un tuit que me encantaba. Para mí uno de mis pósters favoritos de cine es el de Barrio, ¿no? Porque esa moto de agua me fascinaba desde pequeño, desde que lo vi en Videoclub. Me encantaba. Y de repente, yo no lo sabía y me escriben que es de Cruz Novillo. Y digo, es que está en todos lados. Sí, está en todas partes, sí. Así fue como le conocí yo por los carteles de cine, porque estaba preparando unos reportajes, bueno, una serie de reportajes que hacía en Cinemanía, que me encantaba, la verdad, que era sobre oficios del cine. Entonces entrevistaba pues cada mes guionistas, diseñadores de vestuario, bueno, todos, ¿no? Me los conocía todos. Ahí fue cuando aprendí realmente cómo se hace el cine, ¿no? Que es
O sea, tú sabes lo que es el cine y luego cómo se hace el cine. Son como dos materias distintas, ¿no? Y me acuerdo que estaba acabando ya la serie y no sabía sobre qué hacerlo y mi jefe, Carlos Marañón, que creo que estaba aquí también, me dijo, ¿por qué no las haces de cartelistas de cine? Entonces empecé a buscar y bueno, pues a ver, conocí a los míticos, Gatti, Mariné, pero de repente me doy cuenta de que el hombre que ha diseñado todos los carteles de mis películas favoritas de la historia del cine español es Cruz Novillo y primera vez que escucho ese nombre que lo leo, ¿no? Entonces, bueno, claro, ha diseñado el póster del Espíritu de la Colmena, del Sur, Cría Cuervos, La Prima Angélica, La escopeta La nacional. Escopeta Nacional. Vamos, tiene 90 pósters, casi todos encargados por Elías Querejeta, que fue su nexo con el mundo del cine. Y claro, el cine que hacía Querejeta era muy especial. Los pósters que le pedía Cruz Novillo eran muy especiales. Además sirvieron, yo creo que, igual que todos los diseños de Cruz Novillo, para modernizar una España que estaba muy atrasada, ¿no? En este caso, pues en los festivales internacionales, cuando seleccionaban la película de Saura, pues iba el cartel de Cruz Novillo y ya estaba dando una imagen de una España más moderna, a pesar de que estábamos todavía en el franquismo, ¿no? Y bueno, cuando yo de repente me doy cuenta de la figura que es Cruz Novillo como cartelista, me pongo a investigar más, solicito una entrevista con él y entonces ahí es cuando caigo en que es también el diseñador de todos estos logos, ¿no? Y ahí ya, bueno, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no conociese a este hombre, no? Luego eso es una pregunta que se ha hecho mucha gente cuando ha visto el documental, ¿no? Como que no es una figura, es muy reconocido en el mundo del diseño, del arte, pero no es muy reconocido entre el público general, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra Miguel, que es mi pareja también, aparte de creativa, es mi pareja en la vida, ¿no? Y entonces, volviendo a casa, le digo, mira, he conocido a este hombre, ha diseñado todos estos logos, y entonces él me dice, es el hombre que ha diseñado España, ¿no? Y aquí hay un documental, vamos a hacerlo. Eso hace 5 años. Luego, pues como ocurre con el cine, siempre nos cuesta mucho sacarlo adelante y hemos tardado todo este tiempo, ¿no? Pero así es como surge todo con los carteles de cine. Y la verdad es que además tiene, en el documental deja reflexiones muy interesantes. Para empezar, una que me ha encantado, que dice que Cruz Novillo decía que en su época él se reunía con el jefe de Coca-Cola, con el jefe de Iberia, y a él le decían claramente lo que querían y que ahora dice que no deja de haber intermediarios y que los clientes ahora son peores en cierta forma. Lo dice él porque es muy educado y hace esa reflexión que me pareció muy interesante de cómo han cambiado las cosas y cómo ahora es verdad que estamos llenos de intermediarios, de gente que te dice un equipo dentro de otro equipo y al final delegamos o diversificamos tanto una toma de decisiones que al final deja de tener ya sentido. Y dice que a él muchas veces le encarga proyectos de diseño gente que no está preparada para encargar proyectos de diseño. Sí, él siempre ha hecho mucho hincapié en la importancia del cliente, en el cliente que encarga el diseño, más allá de luego el diseñador, ¿no? Lo que haga con ese encargo. Y sí que es verdad, ¿no? Él dice, la utopía sería un país en el que todo el mundo encarga muy bien, pero todo, ¿no? No solo el diseño, todo. O sea, que el que encarga ya viene con toda esa formación y esa capacidad, ¿no? Nosotros, incluso intentando financiar el documental, nos hemos topado con eso, porque no hablábamos con el máximo responsable de correos, por ejemplo, ¿no? Hubo una ronda de financiación que intentamos ir a las empresas a las que Cruz Novillo les había diseñado su imagen visual, ¿no? Porque pensábamos que era un mensaje positivo para ellas, ¿no? Decir, oye, Sí, esta gente apostó. exactamente, le encargaste el logo a Cruz Novillo y fíjate, rediseñó la imagen de un país, ¿no? Pues no hablábamos con el máximo responsable, hablábamos con la persona de marketing, que no sé cuántos, que estaba en un departamento, y ahí se perdía. Siempre tiene mucho lío, Sí. que ya hablamos, sí, lo tengo que proponer, a ver, sí, es el problema de estas situaciones. De hecho, en el documental, mientras lo iba viendo, iba pensando, iba acordándome de cosas de Mad Men, y él habla de la serie Mad Men, porque sí. Él dice que se fue a Nueva York a trabajar en cosas de publicidad también y que dice que él vivió exactamente lo que cuentan en esa serie, con sus virtudes y sus defectos.
Y también ahí en esa serie me gusta mucho que cómo plantean las relaciones con el cliente. Lo hacen de forma inteligente ahí. Y Cruz Novillo eso no para decirlo. Dice, de este cliente aprendí mucho. De este cliente fue una gozada. Fue el cliente perfecto porque aprendí, me enseñó, tuve buena conexión, fue fácil. Lo menciona continuamente. Es muy curioso. Y de hecho, los clientes, de los mejores clientes que tuvo, aparecen en el documental porque se mostraron encantados, ¿no? de contar recordar cómo había sido todo, que son Joaquín Leguina, que le encargó la bandera de la Comunidad de Madrid, y Alfonso Guerra, que le encargó el puño y la rosa del PSOE, ¿no? Fíjate que son dos personalidades vamos, públicas españolas y accedieron sin problemas, ¿no? A contar cómo había sido todo. Y en cuanto a lo de Nueva York, es que yo creo que ese viaje es fundamental en Cruz Novillo. Es que él es un hombre que nace en Cuenca, pero se cría en Motilla del Palancar. Con poquísimos años, con 17 o así, se viene a Madrid a trabajar en la primera agencia de publicidad que hubo, que es la agencia Clarín, y tiene la suerte de que le eligen de representante español para la Feria Mundial de Nueva York en los años 60. Claro, él dice, es que me convertí en un paleto muy cosmopolita de repente porque pasé de un pueblo... Esa frase me encanta. Paleto muy cosmopolita. Sí. Para ponerme la bio de mi Twitter. Total. Pues pasa eso, de un pueblo de España en el franquismo a ir a Nueva York. Claro, imagínate, ¿no? Lo que tuvo que ser para él. Dice que se fue convenció a no sé quién y estuvimos ahí 6 semanas. Claro, debió ser tremendo. Y hace unas ilustraciones preciosas, salen ahí preciosas. Sí. Hace un corto precioso, que es el proyecto que representa a España en la Feria Mundial de Nueva York. Pero él lo define de manera muy graciosa, ¿no? Es un curso de especialización, se fueron como no sé cuántos másters. Él que no tiene formación de diseñador, sí. Porque prácticamente el diseño no existía en esa época, ¿no? Lo crean estos pioneros como él. Es exactamente lo que tú has dicho, que es esta gente que son verdaderos pioneros, o sea, que están como años adelantados, pero años a su época. Es decir, de hecho, también se menciona en el documental que se inventa como un verbo, que es acruznovillar, que es como sí. Entre diseñadores posteriores lo usan para definir ese toque especial que hace un diseño ser reconocible o ser potente visualmente. Entonces, es un pionero, vamos, en el sentido más estricto de la expresión. Alguien que, pues, y además, esta gente que es tan apasionada de lo suyo como que tiene ese carácter didáctico también, como que comparte todo lo que ha aprendido y lo hace con una sencillez apabullante al mismo tiempo. Sí, yo creo que además su diseño se caracteriza por eso, es muy comunicativo, muy directo, pues esas formas geométricas, ¿no? Esos colores que utiliza. Y yo creo que a la hora de hacer el documental nosotros queríamos hacer algo parecido, ¿no? Queríamos hacer una cosa muy, muy directa, muy comunicativa, que reflejase muy bien el espíritu de los diseños de Cruz Novillo, ¿no? No queríamos meternos a nosotros como directores, no queríamos contar, no sé, queríamos ser muy ¡pum! Claro, como sí, pasa con sus diseños. Con algo tan visual, claro, ahí tenéis una mina para captar el ojo del espectador. Yo creo que eso se ve durante todo el documental y además esa relación que me parece siempre interesantísima entre creatividad, publicidad y arte. Como hay una frase que me encanta que dice los diseñadores intentan tirar la flecha, ¿no? Con el arco y apuntar al centro de la diana que te da 10 puntos. Y dice, los artistas, en cambio, tiramos y donde cae la flecha pintamos el círculo de amarillo. Eso me parece una definición absolutamente genial. Es decir, la diferencia que él se considera diseñador, pero también artista. De hecho, bueno, va a estar en Arco, precisamente en una de mis galerías favoritas de Madrid, en Fernando Pradilla. Sí, y también está en el Stand del Mundo este año, es el artista invitado. Que sí. También diseñó la cabecera del mundo. El logo del mundo también lo hizo él. Sí. Esa frase que has dicho es que es puro Cruz Novillo, ¿no? Esos aforismos que él tiene, que eso fue algo que también nos motivó mucho para hacer el documental, que cuando, yo fui a entrevistarle, hice el reportaje de Cinemanía, pero luego me llevé a Miguel para que lo conociese.
Y entonces caímos rendidos los dos porque tiene esa... Sabiduría, ese pozo de una persona, porque ¿cuántos años tiene ya? Tiene 84. Pues claro, una persona con 84 años, con todo lo que ha vivido, es que no te voy a decir 2 Españas distintas, ha habido 7 Españas, Totalmente. 3 Nueva York, todo el mundo empresarial Sí. lo ha conocido, todo cómo ha cambiado, es que claro, y eso te da un pozo y él tiene esa capacidad para expresar y para comunicar y para esos aforismos que es de alguien que de verdad tiene las cosas ya muy claras en la vida. Total. Sí, él es siempre hemos dicho que él es un poco filósofo o incluso poeta. De hecho, su estudio aparece en los créditos del documental, también fue otra razón, ¿no? De, bueno, queremos estar aquí más tiempo, queremos, ¿no?, documentarlo todo. Está lleno de libros. Me acuerdo que la primera vez que fui a verle me regaló un libro de Dalí, no sé si eran sus diarios, y él es una máquina de reflexiones como la que has citado tú. También tiene otra maravillosa que es: el diseño es un viaje de ida y el arte es un viaje de vuelta, ¿no? Qué bueno. Pero incluso en el día a día, en la cotidianidad, siempre tiene no solo esas reflexiones filosóficas, sino ingeniosas, ¿no? Con mucho humor, que yo le atribuyo a que es de La Mancha, como yo, y que tenemos ese humor tan un poco estrambótico, ¿no? Un poco bizarro. Y, por ejemplo, me acuerdo un día que yo cuando estábamos haciendo el documental fumaba, ¿no? Y entonces le dije: Pepe, ¿puedo encenderme un cigarro? Me dice: hombre, por supuesto, aquí se puede fumar. Y yo fumo. Y digo: ¿tú fumas? Pues si nunca te he visto fumar. Y dice: por lo menos un cigarrillo al día. Intento que no baje de un cigarrillo al día. intento no dejarlo. Sí. Así como que te dice que va al gimnasio, ¿no? Sí. Yo intento esforzarme para fumar un cigarro al día. Y luego hay una cosa también que dice en el documental, por enganchar con otro tema que te quería saber tu opinión, que es que dicen que Cruz Novillo fue tan importante y tan bueno porque nunca siguió modas. Que eso me parece importantísimo. El tener tú la seguridad de que lo que haces es tuyo y que no quieres imitar otras cosas ni otros momentos, ni te dejas tampoco influir por lo que se lleva en ese momento. Y creo que ahí reside mucha parte de la genialidad y la personalidad de Cruz Novillo. Y lo engancho, que quería preguntarte, con Wes Anderson, que creo que es lo mismo, que es una persona que hace un cine totalmente incomparable con nadie y del que tú creo que eres bastante fan, porque de hecho tu Twitter es sí. Margot Tenenbaum, que es la Gwyneth Paltrow en la película de los Royal Tenenbaums, ¿no? Sí, la verdad es que me parece muy curioso que hace poco ha salido un meme cuando salió el nuevo tráiler de la película nueva, ¿no?, de Wes Anderson. The French Dispatch, ¿no? Exactamente. Riéndose de Wes Anderson porque siempre, ¿no?, el meme era como siempre hace la misma película, ¿no? Sí. Y digo, pero bueno, ¿estamos tontos o qué? O sea, vamos a hacerle ese meme a Tarantino, a Scorsese, ¿no? Vamos a hacérselo a todos los directores que tienen una autoría y un estilo tan marcado, porque casi todos los cineastas que nos gustan tienen y probablemente cuenten siempre la misma película, ¿no? O sea, a los artistas les interesa siempre contar lo mismo. Él tiene una reflexión interesante que dice: yo no tengo ningún problema en que mis películas tengan una ligazón interna, ¿no? Dice que a mí no me importa nada que mis películas sean reconocibles entre ellas o que pertenezcan dentro de una obra reconocible. Lo que no quiero es que la gente diga que esto ya lo he hecho. Y es verdad que sus películas son muy diferentes entre ellas. Totalmente. Dentro de una estética marcada y de un estilo determinado, pero sus películas no tienen nada que ver realmente, ni por la proporción de humor o del drama, de los temas que trata. Muchas veces no son tan comparables, ni mucho menos como la gente quiere a veces caricaturizarlo, ¿no? Sí, se caricaturiza el estilo, ¿no? Ese estilo que tiene, pues, esos colores pastel o, bueno, la simetría. Bueno, pues es que esa es su voz, ¿no? Es como si, no sé, le echásemos en cara a Salinger, que escribía de una manera determinada. Pues sí, eso es lo que le hace grande, ¿no? Muy de Salinger, de hecho. Sí. Wes Anderson es... sí, totalmente. Me gustaba mucho. A mí me parece fenomenal que sea
que tenga un estilo reconocible. Además, creo que lo que me gusta de Wes Anderson es que su estilo no es la verdadera finalidad. ¿Sabes? Que él no pone su obra tanto como la gente dice al servicio del estilo. Yo creo que en Wes Anderson las historias son muy importantes. Por ejemplo, estoy pensando en Viaje a Darjeeling, ¿no? Esa historia de 3 hermanos. Hay un momento en esa película que me fascina, ¿no? Siempre me emociona. Está muy infravalorada esa película dentro de la obra de Wes Anderson, yo creo. Ese momento en el que están en el río los 3 hermanos y cogen cada uno un niño que se está ahogando y el personaje es Adrien Brody, creo. No tiene niño, ¿no? No se queda ahí desolado, en plan, no sirvo ni para rescatar niños ahogados, ¿no? Pero vamos, todas sus películas, Moonrise Kingdom es totalmente distinta, ¿no? Es una historia de juventud, de formación, una historia de amor. Isla de Perros es otra cosa totalmente distinta. No sé, es que, vamos, no... Yo creo que es que ahora hay cierta tendencia o se está legitimado... está legitimada la incultura. O sea, algo que en la época de nuestros padres, por ejemplo, hubiese sido impensable, ¿no? Como hacer un alarde de la incultura, ahora está bien visto. Entonces la gente, pues en Twitter es como, ¡ala, venga! Me meto con no sé quién, me meto con no sé cuántos. Hay un poco de barra libre con eso, ¿no? Yo creo que no hay el respeto suficiente por la cultura. O sea, que la cultura está en vías de extinción. Pues yo lo pienso realmente. Hay que protegerla, no hay que... Bueno, a ver, esto es un chiste, es un meme, ¿no? Pero... Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo absolutamente. Pero también es verdad que a veces legitimamos demasiado lo que decimos en Twitter. Yo, el primero, que a veces me creo que Twitter es, ¿cómo decirlo?, la actualidad y lo que se está comentando en el mundo en el día a día. Y no es así, no es así. Otro día, de hecho, esta semana, mis amigos del colegio, en un grupo de WhatsApp que tenemos, han descubierto los tweets de Pedro Sánchez. Esta semana. Pero si esto lleva circulando en Twitter 5 años y la gente no para de mofarse en Twitter y ya estoy como harto y me lo sé de memoria esos tweets de Pedro Sánchez. Y es curioso cómo creemos que eso es cómo funciona el mundo y realmente no. Entonces, a veces creemos que si se parodia a Wes Anderson es lo que todo el mundo está pensando y gracias a Dios no es así, porque lo que dices tú, al final no deja de ser un foro coche sofisticado. Eso es, sí. Sí, somos muy pocos realmente. Y somos del mismo gremio todos, ¿no? Absolutamente. Sí, no representa para nada la opinión. Y es verdad que Wes Anderson, y aquí en tono de mea culpa, es de esos directores que yo no sé si los que somos fans hemos sido muy pesados y hemos caído en banalizar su figura, o que la gente se acerque a como con un poco con cierto rechazo, ¿no? Como si es un cine como muy elevado, muy para cinéfilos. Cuando a mí lo que más me gusta de Wes Anderson es precisamente su humor, que es humor totalmente seco y que te golpea y que no hace demasiadas concesiones. Me encanta esa parte de él, que es la parte como más frívola, por así decirlo, de él. Sí, pero fíjate, yo creo que también hay algo de que en el fondo de sus películas hay una calidez y una bondad, ¿no? Y creo que eso, que pelearse, o sea, que criticar eso es muy gratuito, ¿no? O sea, como la gente prefiere darle a Wes Anderson, que tiene ese fondo bueno, que darle a, yo qué sé, bueno, aunque ahora le damos a todo, porque también a Scorsese le están llamando machista, a Tarantino le quieren cancelar, o sea, vivimos como en una época en la que se olvida la obra y se intenta como acabar con el creador por lo que sea, ¿no? Además, yo creo que Wes Anderson es una persona que es muy para Twitter, porque no tiene miedo a la broma tonta a veces, ¿no? O sea, no tiene miedo a la frase, al golpe de humor ese que es rapidísimo y que cabría en un tuit. Entonces, siempre he pensado que tiene esa conexión o que tiene como imágenes que podrían ser casi memes, por así decirlo. Sí, esas tipografías que tiene, ¿no?
Sí, esas escenas así muy cortas, muy rompedoras, con de repente con la música que le mete, ¿no? De los Rolling o de lo que sea, ¿no? O Sí. la música la clava el tipo. O sea, Sí. tiene unas cosas maravillosas. Pero luego, eso es lo que te decía, que siempre hay propósito en su estilo. Y que además hay riesgo, hay emoción. Y que me gusta también que no sea para todo el mundo. Es decir, Wes Anderson cuenta sus obsesiones, que son cosas desde Cousteau hasta la bossa nova, pasando por sus movidas con que le gusta a Salinger o le gustan una cierta tipografía o libros, y me gusta que él lo quiera contar y que quiera expresar esas obsesiones que tiene. Y que a lo mejor hay gente que le parece barroco o excesivo. Bueno, pues él va a seguir haciéndolo. Sí. Por ejemplo, ahora la nueva a mí no me puede apetecer más, ¿no? Que The haga French Dispatch, ¿no? Se estrena en julio. French Dispatch. Sí, es una película sobre periodistas. Sí, Y es como, bueno, ya es lo que lo faltaba que ya para... faltaba, Sí, sí. sí. Que es, él está también, eso, le encanta el New Yorker por todas las cosas que tiene de estéticas y es una especie de New Yorker, vamos. Sí, es una corresponsalía, por lo que he entendido, ¿no? En Francia, de un periódico de Kansas. Sí, 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 sí. Estas cosas que le encantan a él. Pero me encanta que abra de repente un debate sobre el periodismo, aunque vaya a ser una peli más de aventuras o de lo que sea, ¿no? Pero en un momento en el que el periodismo está tan de capa caída, ¿no? Me encanta. O sea, nos podremos refugiar en las películas de Wes Anderson. Por eso a mí, que quiere él contar sus cosas y le da igual que esté más de moda o no, y que él va a estar ahí para hacer las suyas. Y luego también me gusta que es una persona que tú ves el tráiler de su última película, de French Dispatch, y no entiendes nada. O sea, es su universo y su humor y sus cosas son complicadas meterlas en un tráiler porque no le hace justicia. Y No, entonces te sí. dan ganas de ir a verla porque el tráiler es también por su forma de estructurar las películas, ¿no? Mm. Entonces, Sí, bueno, por lo que he entendido yo son varias historias, ¿no? Cruzadas. sí, yo creo que imita un poco el formato del New Yorker, que son como Sí, 4 grandes historias. Entonces creo que va a hacer como el equivalente a eso, como si fuera una revista, un New Yorker en película, digamos. a mí lo que me pasa últimamente con Wes Anderson desde El Gran Hotel Budapest es que cuando recuerdo sus películas me parece que son de dibujos animados. Sí, claro, O sea, ya estar tan recargado y tan, ¿no? Tantos personajes, esos colores, tal, que ya y digo, movimientos como de dibujos sí, animados, sí, cuando totalmente. la escena está esquiando Sí, en el Gran Hotel Budapest, es como de dibujos animados, sí. efectivamente. A mí me encantó, me invitaron al preestreno de Gran Hotel Budapest y me regalaron una caja de esta de Mendels, de la pastelería, súper cuidada, y es que eso es Wes Anderson. Pues ahora ha salido un libro de la diseñadora gráfica Se lo vi ayer a de... Marañón, Eso es, justo. sí. Pues Que es de Phaidon, ¿no? La sí, editorial, y que va de todos estos temas de cartas, ajá, de el sí. diseño, ¿no? Que lo ha hecho Se llama Annie Atkins, creo, la diseñadora gráfica que trabaja con Wes Anderson y con otros directores. También creo que también hizo diseño gráfico en El Puente de los Espías de Spielberg. Y entonces aparece la cajita de Mendel, que por cierto ella cuenta que se confundió, puso una errata y ya tenían como, no sé, 500 cajitas hechas y que Wes Anderson le dijo, hombre, pero mira, te has equivocado. Además era como una errata en francés y ella súper avergonzada, en plan de, ay, que Wes Anderson te eche la bronca por... Pero bueno, parece ser que es encantador él en el trato, ¿no? O sea, que fue muy simpático. Tuvieron que repetir todas las cajas. Y luego, aparte, tú ves una película de Wes Anderson y dices, joder, qué cantidad de fricadas ha pensado ese tipo de cajas de cerillas, del vestuario, de todo, todos los detalles. Es un tío que cuida muchísimo los detalles más nimios. Y él en los guiones lo escribe. O sea, él, sus guiones, que uno podría pensar que eso lo improvisa luego, no, él tiene ya en la cabeza si el niño va a llevar un pijama de rayas, si va a llevar cómo va a estar iluminada cómo es la pastelería, cómo es el mostrador, cómo actúa, eso se lo vi en un vídeo en YouTube, cómo
actúa una chica, la operadora telefónica en Moonrise Kingdom, que está tomando un sándwich de un papel determinado. Es que es así, es que cuida todos los detalles. La dirección de arte en las películas de Wes Anderson es exquisita, ¿no? Y eso reviste de humanidad a todos sus personajes, a todos, incluso al que sale 2 minutos. De repente ves que todo tiene un propósito, que es lo que me gusta de eso. Sí, yo creo que refleja que él realmente es una persona muy detallista y muy, muy curiosa, ¿no? Muy de cuidar el detalle. Yo me acuerdo que cuando la única vez que le he entrevistado fue por teléfono. ¿Has entrevistado? Sí, fue por teléfono, pero me encantó. O sea, me di cuenta de que él verdaderamente es como sus películas, ¿no? Me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo un blog de tarjetas de visita, que coleccionaba tarjetas de visita y escribía historias, ¿no? A partir de esas tarjetas. Y era por el Gran Hotel Budapest y me acuerdo que algún personaje sacaba su tarjeta en un momento dado y entonces le dije, ¿tú me mandarías la tarjeta para que yo la metiese en mi blog? Y me dijo, un momento, ¿tienes un blog de tarjetas de visita? Esto es como DiCaprio en Django. Dices, sí. Antes tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Totalmente. Y yo, sí, mándame la dirección. O sea que él genuinamente es así, es un ser muy curioso. ¿Tienes un blog de tarjetas de visita? Eres de las mías. Cuéntame más, quiero saber más. Menos mal que no se metió en Twitter y vio que era Margot Tenenbaum porque pensaría, vaya stalker. Vaya fricaza tenemos aquí entre... ¿Y por qué Margot Tenenbaum? De hecho, te diré que tienes un aire con el corte de pelo. Los oyentes no la podrán ver, pero tiene el pelo como corto como ella y tiene un cierto aire a Gwyneth Paltrow en la película. Eres la primera persona que se parece al Avatar. Pues la verdad es que no me acuerdo ya porque me lo puse hace tanto. Supongo que, bueno, mi perfil de Twitter... yo creo que lo sigo teniendo, ¿no? Es ex niña prodigio. Sí. Y cuando vi esa película dije, ay, me siento muy identificada con este personaje, ¿no? Que ha sido una niña prodigio, pero está como echada a perder. Pues yo soy un poco así, como que fui muy empollona y saqué muy buenas notas y era la mejor de mi clase y tal. Y en un momento dado dije, ay, pero es que la vida no va de esto, ¿no? Y menos en España. En España yo creo que es mejor tener arte y disfrutar de la vida que ser el mejor de tu clase, ¿no? Y además fumaba mucho cuando me puse ese perfil, ahora ya no fumo. No, pero el personaje ese además, fíjate que a mí Gwyneth Paltrow es de esas actrices que no... Diría que no me entusiasma los papeles que a veces has cogido, pero en esa película le viene fenomenal, es rompedora. Es genial, sí. Yo me he disfrazado de Margot alguna vez y Miguel de Richie Tenenbaum con la cinta. A mí Gwyneth Paltrow me encantaba, pero he de reconocer que en estos últimos virajes con su empresa de productos con su locos... empresa de velas, no, hasta ahí vamos a leer. Exactamente. Ahí ya la verdad es que me está costando seguirla. Tiene sí. un rollo ahí raro de gurú... Y además yo, en cuanto a la gente se pone así con un toque que dices, esto se parece un poco a una secta, es un poco me da secta, mucho miedo, sí. me da mucho miedo. Sí. Mira, ya no hace películas de Wes Anderson. Eso es un signo. Es un signo inequívoco de que ha elegido mal la dirección de su vida. Un top 5 de películas de Wes Anderson. O incluso te voy a permitir a lo mejor más un top 3, porque tampoco hay tanta obra de Wes Anderson, y que me digas la que menos te gusta de todo Wes Anderson. Pues no sé qué decirte, la verdad. A ver, mi favorita, yo creo que ya por una cuestión emocional, es The Royal Tenenbaums. Y Moonrise Kingdom también me gusta mucho. En Moonrise Kingdom, la escena esa en la que él se encuentra por primera vez con ella, vestida de cuervo, es de mis escenas favoritas del cine. Me emociona cada vez que la veo. Claro, no sé ella se gira, ¿no? Exacto, What kind of bird are you? Cómo se gira, cómo ella, que es una niña, el poder que tiene en esa escena, él, que es un pardo absoluto, me produce muchísima ternura. Y además me encanta que eso es tan de Wes Anderson como la otra, que hay una otra disfrazada de pájaro al lado, una niña un poco gordita, empieza como, tú no puedes estar aquí. Esto es todo ese humor de Wes Anderson mezclado con un momento de ternura, de emoción. Eso es para mí es Wes Anderson. O sea, es todo encapsulado en esa escena.
Sí, y los personajes secundarios también de Moonrise Kingdom, ¿no? Bill Murray. Bruce Willis. Por ahí. Bruce Willis. Sí, es que Que luego, aparte, claro, tiene esa capacidad para reunir a tanto talento y además actorazos que no tienen ningún problema en hacer algo secundario, incluso un poco papeles un poco ridículos, diría alguien, y riéndose un poco de ellos mismos. Sí. Pero deben ser como una familia, ¿no? Porque me acuerdo que en el Festival de Berlín... Es lo que creemos nosotros, los fans de Wes Anderson, que creemos que es una familia que se reúnen, ¿no? No, de verdad. Por ejemplo, en el Gran Hotel Budapest vivían todos en un hotel, ¿no? Y en el Festival de Berlín, cuando fueron a presentarla, no sé si era eso, a Isla de Perros, fueron en furgoneta todos juntos. O sea, que debe ser una familia. Bueno, claro, es que aparte este también tiene amigos, o sea, tiene medio... O sea, es íntimo de los Coppola, de los Schwarzman, son todos familias, son todos... Sí, de Noah Baumbach también. De Noah Baumbach, efectivamente, que fue con el que coescribió La vida acuática de Sisu, ¿no? Fíjate, yo creo que diría que ahora esa... Bueno, es que la tendría que revisar, pero sí que quizás es estaría la más en el... floja. Sí. Hay muchos que pensamos lo mismo, sí. Esa es... Estéticamente es preciosa, estéticamente es, diría, incluso la más reconocible, con los gorritos, el rollo ese de Comandante Cousteau, pero es verdad que argumentalmente es la que más flojea y la que tiene la película que como que se va cayendo poco a poco. Sí, y también yo creo que también esto funciona por intereses, ¿no? Quizás es la que menos me llama o me cuenta cosas que me interesen, ¿no? Porque es un universo muy cerrado, de repente le dio por Cousteau, ¿no? Y por ese mundo subacuático. Pero vamos, que también te levanta un mal día. O sea, que hasta lo peor de Wes Anderson... Pero ahí, por ejemplo, en Rushmore, que es de mis favoritas suyas, es que es divertidísima. Además, es que lloro de risa cada vez que la veo. Además está Bill Murray fenomenal, sale el niño Daniel Travieso con un personaje divertidísimo, y ahí sí que hay un par de escenas en las que se menciona a Jacques Cousteau y el libro de Cousteau que se encuentra en la biblioteca, y ahí ves que era un tema que a él le gustaba, lo que no se ve bajo el agua, los tesoros que hay ahí, y es lo que trata de meter luego en esta película, porque para mí está menos conseguida, la verdad. Y a mí me gusta mucho Bottle Rocket. Es verdad es la primera, ¿no? Sí, suya, es como que no muy tiene... Wes Anderson en esencia, ¿no? Que todavía no está nada recargada, pero ya ves los temas que le interesan, los personajes que le gustan, ¿no? A mí me gusta mucho. A los hermanos Luke y Owen Wilson. Sí, que la coescribieron con él. Eran compañeros de la universidad en Texas. Sí, pero tiene eso, tiene una sensibilidad y un gusto. Para mí, yo diría que mi favorita puede que sea el Rushmore, porque para mí es como la primera que es de Wes Anderson puro, y además tiene ese componente un poco Guardián del Centeno, que al chico le expulsan del colegio, y que además es que el personaje es fantástico, porque es típico vendedor de humo, o sea, es típico que va de genio, pero que no es nada listo, pero que es como se apunta a todas las actividades porque le encanta, y es como una defensa muy pura de lo que a él le gusta es estar con amigos o estar en el colegio o estar tal, y no tanto ni siquiera aprender, ni siquiera las notas, ni siquiera a él le gusta estar en el teatro, estar en esgrima, estar en no sé qué. En el club de ajedrez. Sí, es genial como él va reflejando todo eso en esa película, es que es maravilloso. Y además es que Jason Schwartzman mola todo, ¿no? Ahí está fenomenal. Está fantástico en esa película. Hablando de películas interesantes y protagonistas, otro tema que te quería preguntar como experta cinéfila y redactora jefe de Cinemanía, que lo hablo en todas las cenas. Parásitos. ¿Merece el Oscar o no lo merece? ¿Te parece una gran película? Quiero saber tu opinión sobre Parásitos. A ver, yo vi Parásitos cuando había pasado mucho tiempo de su estreno en Cannes. Y entonces iba con el hype absoluto, la vi en el Festival de San Sebastián, y he de decir que me decepcionó un poco, porque esperaba una obra maestra y me encontré una película súper entretenida, muy, muy, muy bien rodada, porque Bong Joon-ho es un maestro absoluto, pero me quedé así un poco como, bueno, o sea, me sorprendió que hubiese ganado en Cannes.
Luego, claro, luego hablaremos de cuál ganó en Venecia, que yo creo que son dos películas, Joker y Parásitos, que tienen mucho que ver, que lanzan un mensaje parecido y hablan de un tema parecido, ¿no? Que es la lucha de clases. ¿Qué pasa? O sea, creo que que se merece el Oscar. Bueno, partiendo de esa primera decepción, me parece una gran noticia que una película coreana se lleve el Oscar, porque quiere decir que Hollywood se está abriendo a otro tipo de cine y a otro tipo de historias, ¿no? Que la academia es verdad que ha estado muy cerrada. Yo mira, aquí discrepo un poco, porque es verdad que Hollywood no es el paradigma de la apertura, ni mucho menos, pero últimamente, o sea, si tú ves la lista que han ganado mejores directores de cine, es que en la última década solo ha ganado un americano. O ningún americano, creo. Ya te voy a decir. Han ganado Tom Hooper por el discurso del rey. Asanavicius por The Artist. Ang Lee. 3 mexicanos. Alfonso Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro. Solo ha ganado Chazelle por La La Land en una década. Como de mejor director. Y luego han premiado películas bastante, digamos, distintas. O sea, ganó Moonlight sobre La La Land, que es una historia de amor entre chicos jóvenes negros, sobre La La Land, que es como Hollywood en esteroides. Sí, es verdad que los directores son extranjeros, pero las películas son de Hollywood. O sea, Roma, por ejemplo, es de Netflix. ¿Qué más? The Artist es norteamericana también. Sí. O sea, que yo creo que han sido muy generosos premiando una cinematografía extranjera, cuando, imagínate, es como si en los Goya le diésemos el Goya Mejor Película a una película francesa de repente. O sea, que tampoco estoy criticando que no se lo hayan dado, ¿no? Pero luego también es que los Oscar tienen un sistema de votación súper complejo, o bueno, por lo menos en los últimos 10 años, cuando, sabes que antes eran menos películas nominadas a Mejor Película, ¿no? Eran 5 y ahora son 10. O bueno, cada año van cambiando. Diluyes la... Claro, entonces eso complicaba mucho el proceso de votación, ¿no? Y entonces lo que decidieron es que no se vota una película, se votan pues las que haya. Este año no sé si eran 8, ¿no? Por orden, se enumeran. La primera, ponte 1917. La segunda, Parásitos. La tercera, tal. Entonces se hace un sistema de pilas, ¿no? Entonces se van poniendo los votos en las 8 pilas. La última pila se quita. Pero antes de quitarla, la segunda película votada se vuelve a poner en las otras pilas. Joder, luego se confunden, no me extraña, con Moonlight y con La La Land. Es que parece... Y tienen que esperar a que haya fumata blanca o no, que se aparezca el Espíritu Santo, porque solo falta eso. Es un sistema que no me extraña que tengan que contratar a una consultora, evidentemente, porque imagínate cuántos votos serán. Entonces, esto puede haber hecho que la gente haya votado, que no se haya atrevido a votar de primera Parásitos, la hayan votado segunda y que haya acabado ganando, porque todos esos votos de segundo se han vuelto a distribuir en la pila de Parásitos, ¿no? Eso explicaría Moonlight también, ¿no? Que era una peli extraña para ganar, ¿no? Bueno, puede ser por eso, no lo sé, o puede ser que genuinamente... Entonces, no siendo mi película favorita, que por cierto es Historia de un matrimonio, volvemos aquí a la familia Wes Anderson. Empiezo a ver un patrón en tus gustos, ¿eh? Empiezo a ver... Me encanta esa película, me parece una obra maestra. No siendo mi película favorita Parásitos, es una gran noticia porque de repente ha hecho que mucha gente vaya a ver una película coreana subtitulada, ¿no? Me acuerdo que fui a Los Renoir, no me acuerdo qué película iba a ver, y tenía delante a una señora, no era una señora, tendría 40 años o así, iba con un amigo y entonces llegaron a la taquilla y les dice la taquillera, son tanto, y dice, pero ¿es en versión original? Dice la taquillera, sí, todas son en versión original, pero la de las 8 también, como que estaba acostumbrada a ir a un cine en el que solo había una sesión en versión original. Y entonces, se echó para atrás y le dice al amigo, ¿qué hacemos? Dice el amigo, a mí no me importa verla en versión original. ¿No te importa? Le dice él, no, hasta lo prefiero. Y ella, ¿cómo? De repente entró la versión original en la vida de esta señora, ¿no? Es que en España lleva más de 5 millones recaudados.
eso es para los cinéfilos eso es un motivo de alegrón absoluto, ¿no? Sí. Y a mí, pues fíjate, me pasó un poco igual que a ti. Yo es que suena muy gazapasta, pero de verdad, yo era bastante fan de este director, nunca lo digo bien, de Bong Joon-ho, ¿no? ¿Sabes cómo lo descubrí? Lo descubrí por Antonio Gasset, el crítico de cine este de Sí. pelos alborotados que salía en televisión y que decía cosas totalmente inesperadas en televisión. Pues en 2006, de repente empezó a hablar fenomenal de The Host, la película esta de un monstruo marino. Y yo es que estoy, siempre lo comento en mi libro y lo menciono muchas veces, me flipan las películas con monstruos marinos. Soy el mayor fan de cualquier cosa que tenga que ver con pulpos gigantes, tiburones donde sea, grandes, modificados genéticamente. Voy a ver todas las películas de esas. Con cualquier monstruo, criatura prehistórica que emerge de las aguas, estoy ahí. Y The ¿Has ido a Host, ver la de Kristen Stewart, que ha salido hace poco? no, ¿cuál es? Underwater, creo que se No, llama. me hablaron, no pude ir a verla, pero vamos. Y esta, The Host, que va sobre típico argumento que me encanta. Años de vertidos en el mar de Corea han creado un monstruo rarísimo que nadie sabe de dónde ha salido. Y fui a verla al cine y es una película estéticamente increíble. O sea, es una cosa. A mí me fascinó esa película. Y entonces siempre he seguido la filmografía de este tipo. Y luego tiene una que se llama Memories of Murder de 2003, que para mí es de las mejores películas de lo que llamamos del Maravillosa. siglo XXI. Me parece perfecta. De los mejores thrillers, ¿no? Es para mí, que me encanta Zodiac, es muy parecida a Zodiac, o sea, en cuanto a típico asesino que nadie descubre quién es, típico asesino que no se sabe quién es. Me encanta esa película. Y entonces me acerqué a Parásitos, que me la habían hablado fenomenal. Me vino aquí mi amigo el actor Diego Martín y me dijo que la había visto en Francia, que le había encantado. Y yo fui con muchísima ilusión y me gustó, pero lo que dices tú, que yo me esperaba algo más, además como decían que tenía cosas de humor, de thriller, yo me esperaba algo que me dejara, que me impresionara mucho más. Y me encantó, o sea, me gustó mucho la película y además es típica película que le he ido dando vueltas según pasaban los días, me acordaba de escenas, de momentos, de cosas y pensaba y reflexionaba, pero que salí un poco como diciendo, sí, pero me esperaba algo aún más, que me enamorara más. Sí, fíjate, yo la volví a ver con Miguel después de los Oscar, creo. Sí, y porque a los dos nos pasó lo mismo, ¿no? Y volvimos a salir con la misma sensación, ¿no? Es verdad que nos pareció mucho más dura que la primera vez, que eso también ¿Sí? es... Es curioso. Quizás porque no estábamos tan en la parte pirotécnica, ¿no? De la dirección de Bong Joon-ho, de la trama, que es verdad que es una peli de mucha trama, ¿no? Y nos quedamos más con la historia de fondo, que es lo que te decía, ¿no? Que es muy curioso que las dos películas que han ganado los dos festivales más importantes, ¿no? de cine, son dos películas con un mensaje, que reflejan muy bien el signo de los tiempos, ¿no? Que hablan de unas clases bajas que se van a lanzar a la calle a repartir palos, Pero ¿no? para mí me gusta mucho más cómo trata el tema Parásitos que el Joker. De hecho, el Joker, aquí en el podcast lo he mencionado un par de veces, no me gustó, me pareció... No me gustó, no me gustó. Y creo que una de las virtudes de Parásitos, para mí, es que trata con mucha inteligencia y con mucho sentido común esto. Es decir, en Parásitos, los de la clase baja no son santos y los de la clase alta no son diablos. Eso me gusta porque hace que no sea una película simplista y eso el Joker lo tiene sin parar. El Joker, él es como un pobrecito desamparado que todo el mundo le da la espalda y al final casi está hasta empujado a hacer lo que hace. Casi es como una justificación toda la película de los actos que la sociedad le lleva a hacer. Y luego sale el padre de Batman, digamos, el padre de Wayne, que es un ser despreciable porque es rico y tiene una mansión. Y es todo como... Estoy totalmente de me parece acuerdo. muy Sí, simple. es... Y Parásitos tiene esos toques que me encantan, que dice, no, es que estos que viven en la miseria
son miserables con los que están un poco por debajo de ellos. Ujú. Y los que están arriba son buenos, pero tienen también esas cosas dentro, que es cuando dicen, no soporto cuando la gente cruza la línea, o cuando se mete con el olor del Ujú. patriarca de los Kim, ¿no? Que se llaman así los de la clase baja, digamos. Y eso me parece que es cuando se va un gran director, que es como más... Hay una lectura mucho más compleja de la realidad, ¿no? Es que Joker llega a ser un poco populista, ¿no? Sí. Vamos, a mí me alucina que ganase en el Festival de Venecia. Además competía, por ejemplo, con El oficial y el espía, que no sé si la has visto, de Polanski. No la he visto, pero me la han recomendado. Pues es una señora película que habla además de un tema que ahora mismo pues está volviendo a resurgir, ¿no? Que es el antisemitismo a través del caso Dreyfus, pero bueno, es un tema que está ahora sobre la mesa, está ocurriendo en Francia, sobre todo, y bueno, y que cinematográficamente me parece, vamos, que le da mil vueltas a Joker, ¿no? Pero bueno, ahí ya se mezcla el tema Polanski y que estaba Lucrecia Martel en el jurado, que eso ya es otro tema que no creo que nos vayamos a meter ahí. Pero a ti el Joker tampoco te... No, para nada, no me gusta, me parece... Me encanta Joaquín Phoenix, me parece que hace un trabajazo, pero me parece una peli muy simplista. Lo único que me gusta de Joker es que ha hecho que muchos chavales conozcan a Scorsese, ¿no? Porque como se empezó a decir, el rey de la comedia es una de las influencias, no me acuerdo qué más pelis, Taxi ¿no? Driver. Taxi Driver, tal. Y entonces de repente los chavales descubrieron Scorsese, ¿no? Que yo creo que en el cine pasa una cosa y es que hay un gap generacional, hay un abismo, ¿no? Tú vas a una sala un viernes y no ves a gente joven. Es un problema y las distribuidoras de cine están muy preocupadas porque entienden que su público tiene una edad y que dejará de ir al cine en algún momento por esa edad precisamente, y no hay un relevo generacional. Es un tema de educación, yo creo, y creo que es un tema de Estado, más que nada, ¿no? Es que estoy muy obsesionado con que hay que volver a hacer molar a los cines. Sí. Y no se consigue, porque los cines tienen ahí un extra de gracia ir al cine que a veces no se sabe vender. Es verdad. Ahora funciona la película evento, pero es lo que dices tú, 100%. Me acuerdo que el otro día estaba en un concierto de Devendra Banhart y claro... En la Riviera, ¿no? Sí. Y No, pensaba... Iba a ir, pero al final no pude. Es que era un martes o un lunes. Sí, era un día muy... Es que estos conciertos que son lunes o martes absurdo. a mí es que me quitan las ganas de vivir. Yo digo... A él también se la habían quitado, ¿eh? Porque estuvo ahí un poco como, bueno, fue cortísimo el concierto. Estaba ahí como, bueno, ahora voy a cantar esta. La dejaba a la mitad y se ponía, bueno, muy chill out como él es está él. encantado de conocerse. Entonces, claro, eso es lo que pasa cuando la gente así. Pero sí que es verdad que estaba allí y veía a la gente que había a mi alrededor y pensaba, pues son 30añeros o 20añeros, gente de 40 años. Y estaba la cosa esa de cómo mola ir a un concierto de Devendra Banhart. Y yo pensaba, ojalá esto funcionase con el cine, ¿no? Que fueses a ver eso, la de Wes Anderson o la de Noah Baumbach. En plan, bueno, la de Noah Baumbach es verdad que hubo cierto boca-oreja y tal, pero bueno, que lo que dices tú, hay que inventarse algo para que el cine vuelva a molar. De historia de un matrimonio, fíjate que aquí no hemos hablado, a mí me encantó también, me encantó. ¿Qué fenómeno hay o cuál es la explicación tú para el fenómeno de Adam Driver? Es que me tiene fascinado. O sea, a mí me parece un actorazo, colosal. Pero creo que a veces se habla poco, ¿no? De su ascenso meteórico. Es decir, me parece increíble. Sí, ¿quién lo iba a decir cuando hacía salía de de novio creepy en Sí. Girls? De hecho, me acuerdo perfectamente yendo a tomar una copa con mi director Alberto Moreno, el director de Vanity Fair, y me dice, Adam Driver lo va a empezar a petar en nada. Y digo, no sé, parece como algo muy de Girls, que a mí me encantaba en Girls, pero digo, tampoco, no me esperaba, pues de repente Star Wars y de repente en todos lados y con todos los directores del mundo. Entonces le preguntaban a Spike Lee por Adam Driver, que había trabajado con él, y decía, muy de Spike Lee, decía en inglés, decía Game, Respect Game, como diciendo,
los que sabemos de cine nos respetamos entre la gente que ama el cine o que trata bien el cine. Entonces debe ser un tío profesional, metódico. Además me gusta eso, que es como un tío alejado de todo tipo de tonterías, ¿no? Fíjate, era militar, ¿no? Sí, eso, y que parece un tío profesional y que le veo como que él es actor y que además me encanta que en todas las películas o en todas las cosas que hace, me lo creo desde el minuto uno. O sea, siempre es el protagonista que él interpreta. No veo a Adam Driver. Y luego tiene una cosa que yo creo que es muy positiva y muy esperanzadora, que es que no tiene un físico Hollywood, ¿no? No es un galán, es un hombre con un físico muy peculiar. Es un, como dicen, ¿no? Un feo guapo de estos, ¿no? Sí, O sea, totalmente. porque yo cuando empecé a ver Girls dije, pero qué tío más desagradable, porque hacía el personaje raro al principio, pero luego poco a poco dije, es el tío más atractivo del mundo ahora mismo. Y es verdad que tiene esa especie de físico extraño, grandullón, un tío alto, con cierto porte, que es bastante, un poco lo que comentábamos antes, que es como único, ¿no? Sí. Incomparable a otros. Tiene mucho carisma, ¿no? También yo creo que eso le ha facilitado las cosas para ser una estrella. Pero es verdad que yo tampoco me esperaba que fuese a triunfar de esta manera tan mainstream, ¿no? Porque Es que Star Wars, es que... No, Star Wars, Scorsese, Spike Lee, el de Patterson, que es Jim Jarmusch, ¿no? Con todo tipo de directores, con todo tipo de cine, además, muy distinto entre ellos y arriesgado. Y me parece eso. Y tiene mucho mérito Lena Dunham, que no se le da, pero lo descubrió ella, como quien dice. O sea, que Lena Dunham siempre está bajo sospecha porque a la gente le cae mal y confunde artista con personaje muchas veces en su caso. Y creo que hay que tener talento para descubrir a este tío y apostar por él y darle ese papel. Hombre, es que Lena Dunham es súper talentosa. O sea, hacer Girls con la edad que tenía ella, ¿no? Sí, pero siempre estaba bajo sospecha porque es una privilegiada, por pija, porque no sé qué, sí, por pija, por apoyar a Hillary Clinton, porque la gente confunde, porque la gente cree que ella que tendrá algo, pero que ella, como Hannah, el personaje de Girls, que era eso, yo creo que soy la voz de mi generación, ese tipo de cosas grandilocuentes y de flipada que decía, pero estaba caricaturizándose con mucho sentido del humor. Sí, hijo, para mí tiene mucho de Woody Allen, además, ¿no? Y luego que a un nivel de género, es que la tía se marcó una serie, bueno, que hablaba de sexo sin ningún tipo de tapujos, que hablaba de, vamos, antes de que lo hiciese nadie, ¿no? Ahora ya está más visto. No venía de algo fácil porque ella recogía un poco, como quien dice, el testigo en HBO de Sarah Jessica Parker y Sexo en Nueva York, que era algo parecido, un grupo de 4 amigas en Nueva York, lo que dices tú, hablando de cosas de sexo y cosas parecidas, pero totalmente distinto a la vez. Y lo hizo fenomenal, que no era algo fácil. La sombra era muy alargada, era un producto estrella de HBO y ellas lo supieron hacer muy bien. Fíjate, además jovencísimas, ¿no? Es que tiene un meritazo. También yo creo que es muy fácil opinar. Eso, todos tenemos un medio de comunicación a nuestro alcance para decir sin pensárnoslo demasiado, esto no mola, ¿no? Sí, sí. No, y que no vemos detrás el trabajo que hay, que es que crear esa serie y sus personajes era complejo y ella lo hizo fenomenal. Y el mérito de Judd Apatow también de apostar por ella, ¿no? Que fue el productor de Girls. Aquí tengo el libro de Judd Apatow, me encanta, el Sick in the Head, es un libro que he recomendado mucho, que él tiene conversaciones con otros directores, otros actores, otros humoristas y hablan de sus obsesiones, porque él dice eso, que está mal de la cabeza porque no para de pensar en ese tipo de cosas que le obsesionan, el humor de Steve Martin, que es con el que creció, con actores, con Seth Rogen, con todo, con Lena Dunham, y aprendes mucho con este libro, yo lo recomiendo mucho. Y retomando el tema de Oscars, te quería preguntar también, para ti, ¿cuál es un gran olvido de los Oscars? Es decir, no de esa edición, digo, de los últimos años, una película que no fue premiada y para ti tendría que haber sido seguro que alguna de vuestras se me vas a colar, ¿no? Ay, no lo sé, porque para esto soy muy despistada, se me olvidan las pelis de los años anteriores, no sé qué decirte. Para mí, la gran injusticia,
que lo pensaba estos días por el tema de los Oscar, que ha salido mucho, pero para mí la gran injusticia fue en 2010 con La red social, que me parece una de las Peliculón. mejores películas y que perdió el Oscar frente al Discurso del Rey, que bueno, el Discurso del Rey Una está peli bien, muy Oscar, ¿no? está bien, pero vamos. Y creo que además por todo, por el momento generacional, por todo lo que implica esa película, por lo que retrata, me parece una película que más ha mejorado con el tiempo. Y la vuelves a ver y ves cosas de Fincher y de Sorkin, que estaba uno dirigiendo y otro al guión, que dices, estos tíos son muy buenos y han sabido un poco ver una trayectoria la trayectoria de Zuckerberg un poco. Esa película tiene el mejor principio y el mejor final de la historia del cine, ¿no? Y el final ahí, ¿no? Actualizando todo el rato, quiero ser tu amigo, ¿no? Después de haberte hecho esta cosa, ¿no? De haberte tratado tan mal, ¿no? Además, hay un diálogo ahí entre Sorkin y que yo se lo vi en una entrevista a Aaron Sorkin con Fincher, que tuvieron una discusión porque cuando está él preparando esto, Facebook, que está en su cuarto de la universidad, Aaron Sorkin quería que se preparara un destornillador, o sea, un cóctel, porque él decía que le viene muy bien para llevar al personaje, para la película le venía bien por el ritmo que te da la preparación de un cóctel, que tiene una liturgia. Y en una entrevista habían dicho que estaba tomándose una cerveza cuando creó todo esto. Entonces Fincher decía que no, que había que pegarse a la realidad y una cerveza. Entonces tuvieron un tira y afloja que me parece muy bonito entre un director que quiere conservar la realidad, digamos, dentro de una ficción, y el otro que dice, pero si esto es mentira, ¿sabes? No, ¿qué más te da que se esté tomándose un destornillador que una cerveza? Es lo de menos, lo importante es lo que hay alrededor. Y es muy interesante cómo uno quiere respetar esos detalles y el otro no, dice. Eso tiene que estar al servicio de la trama, no... Entonces... Joder, es que ese es un temazo, ¿no? Porque luego también puedes pensar que, claro, que Zuckerberg puede, claro, y de hecho ha demandado, ¿no? Demandó en su día a Fincher, ¿no? Porque es un retrato que, claro, es ficción, ¿no? Pero al final, bueno, estás plantando esta imagen, ¿no? Que no es un documental, que es lo que pasa. Claro. Cuando haces un biopic de estos, pues te expones a que la visión esté muy, muy distorsionada. Sí. Por cierto, en los Oscars de este año hay un documental que es que me tiene alucinada, que es American Factory. No sé si lo has visto. No lo he visto. Pues es el que ganó en los Oscars y está producido por los Obama. Y de verdad, merece la pena verlo porque es una fábrica de Ohio que cierra, una fábrica de General Motors. Y claro, pues en plena crisis, todos los obreros a la calle. Y entonces llegan unos chinos y se compran la fábrica y los vuelven a contratar a todos. Y entonces es un poco bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Todos los obreros encantados. Pero claro, poco a poco vas viendo cómo implantan sus condiciones de trabajo. Es alucinante la apertura de los chinos, ¿no? Porque está todo documentado. Los jefes hablan, los obreros hablan. Impresionante. O sea, merece la pena para ver. ¿Y está en alguna plataforma disponible? Está en Netflix. Está en Netflix, sí. Bien. American Factory. Sí. Pues lo voy a ver hoy mismo. Es una directora que a mí me gusta mucho. Tiene un documental de los años 70 que se llama Growing Up Female. Es de los primeros documentales feministas, si no el primero. Y es un tipo de documental, tanto ese como todos los que ha hecho y American Factory, que a mí me fascina, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser documentalista y hay que tener ese tiempo, ¿no? Que es plantar la cámara y ver qué pasa. Y claro, en American Factory pasan años y estás ahí y te ganas la confianza de la fábrica, de la comunidad, y vas contando lo que pasa de una manera súper neutral, porque tú no incides, es la realidad. Eso siempre me lo he preguntado de documentales. Y tú que has hecho uno, ahora es curioso, ¿no? Que dices, grabas tanta información y tantas entrevistas, tantas conversaciones, que como lo pienso viendo, yo qué sé, pues Making a Murderer, que están también durante un montón de años. Joder, ¿cómo consigues encapsular todo eso en poco tiempo? Es decir, ¿cómo de todo eso cómo lo mantienes? Además, teniendo en cuenta que es un poco a veces injusto meter mucha tijera, pues si alguien está explicando una cosa y tú le metes la tijera, estás un poco corrompiendo lo que está diciendo de esa manera, y me parece muy complejo tener, o sea,
Cortar en un documental me parece muy... Editarlo y montarlo, eso es complejísimo. Sí, y luego también que en un documental la realidad manda. Entonces, tú puedes empezar... Claro, en Making a Murderer es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque tú puedes empezar contando esta historia, pero de repente es que la historia se vuelve otra, ¿no? Y tú estás al servicio de la historia. Y bueno, es en el documental como más puro, ¿no? De plantar la cámara y contar o dejar que la realidad hable, ¿no? Luego el montaje es que el montaje es un... Yo que me he enfrentado por primera vez al montaje en El hombre que diseñó España, tiene mucho que ver con la escritura, me ha parecido. Sí. Sí, tiene mucho, mucho que ver, porque es lo que dices tú, dependiendo de lo que quites y de lo que pongas, cambias el mensaje totalmente, ¿no? Y luego el ritmo también es súper importante, ¿no? Tienes que equilibrar bien. Sí, me ha parecido que no se lo había leído a nadie, quizás porque el mundo del montaje y de la escritura están muy separados, Sí, ¿no? sí. Y además, yo sí que noto que estamos viviendo una época, ¿no?, de gran, no dorada, pero sí que los documentales están teniendo ya esa, que ya han dejado de ser como considerados algo aburridos. Y hay obras de arte. Y además hay muchas historias ya que yo prefiero verlas en documental. Es decir, me pasó con, por ejemplo, Foxcatcher, que estuvo nominada a muchos Oscars hace años. Hay versión película y versión documental. Siempre preferiré ver el documental. Me pasó también con esta que me encanta, la de Man on Wire, Sí. que va de Philippe Petit, que el hombre que cruzó las Torres Gemelas haciendo funambulismo, que la película es infumable y el documental es perfecto. Maravilloso. Es perfecto, es Sí. de 10 y está reconocido así en muchas tal. En Rotten Tomatoes 100%, o sea, o 98 o 99, una obra maestra. Y el poder que te da un documental, lo que dices tú, hablar con Cruz Novillo, hablar con Felipe Petit de turno, con lo que sea, es bastante incomparable. Porque además, por ejemplo, ahora estoy viendo uno de HBO, se llama McMillions, sobre cómo estafaron mucha gente jugando al Monopoly en McDonald's, que había sorteos. ¿Al Monopoly? Sí, en los años 80 y 90, en los McDonald's de Estados Unidos, había como aquí creo que también hubo algo, que con las Coca-Colas y con las patatas fritas y tal, había como un juego de rasca y gana. Entonces tú sacabas y tenías como una pieza del Monopoly. Y había muchos premios, de coches, de $1 millón instantáneo. Y entonces se metió la mafia italiana, que es como muy de Los Soprano y muy de meterse como una cosa fácil, y entonces robaban en la cadena de producción esas fichas, esas pegatinas, y entonces crearon un tejido de como eso, se lo daban a una persona para que fuera a cobrarlo y luego estaban cobrando ese tío durante Qué no sé cuántos fuerte. años. No Es lo fascinante. conocía. Entonces, pero los personajes que salen ahí, o sea, desde el FBI a la gente que participó en la estafa y que luego se arrepintió, los propios familias de mafiosos, es que todos y cada uno de ellos superan al actor más histriónico o al personaje más loco, guionizado. Es que cada uno es fascinante. Y me pasa muchos documentales. Me pasaba con Making a Murderer, con el caso de la escalera, de Staircase, que también me encanta, que hay documentales que dices, que esta gente, ¿de dónde la han sacado? Es que... Claro, luego hay historias que en ficción no te las crees, ¿no? O sea, que tienes que contar el documental porque si no dices, no, esto es inverosímil, ¿no? Por ejemplo, Maradona es una maravilla de documental. El que acaba de salir Sí, ahora justo de Asif Kapadia. hablé con Marañón precisamente de este documental aquí y también Sena, que es de ese... Sí, luego hace unos años, no sé si viste, ¿cómo se llamaba? Muchos hijos, un mono y un castillo. Ese el documental de es Salmerón, Gustavo maravilloso, Salmerón. sí. Eso es un documental desternillante. De hecho, lo vi los Renoir y salieron ellos. Salieron Julita, la madre, y él, estaban ahí, lo explicaron. Y es un documental increíble. Es lo que dices tú, o sea, eso es... En ficción no lo puedes llevar no porque lo puedes hacer. Es insuperable un documental. Pierde la fuerza que tiene, ¿no? Ese documental es maravilloso, sí.
Qué curioso, porque te comentaba que ayer entrevisté a los creadores de High Maintenance. La serie está de HBO que sí, me encanta. Acabamos hablando los entrevisté por separado y con Katja, con ella, acabamos hablando de esto precisamente, ¿no? Ella me decía que, porque yo le pregunté, ¿crees que la ficción tiene esa capacidad como de ordenar, de hacer la realidad mejor de lo que es? Me dijo, pues la verdad es que no sé, se quedó así muy pensativa. Me dice, la verdad es que a mí me gusta mucho más el documental, no sé por qué hago ficción, pero High Maintenance tiene mucho de documental, ¿no? Bueno, esta serie, cuenta un poco tú de qué va, a lo mejor la tienes más... Es un camello de marihuana que va repartiendo por Nueva York, y entonces es la excusa para contar las historias de gente súper diversa de Nueva York, desde las clases más altas hasta unos chinos que recogen cartones y que han conseguido que su hijo vaya a la universidad, ¿no? Que recogen cartones por la calle. Creo que es mi serie favorita ahora mismo, estoy enamorada. Buenísima. Yo la vi, la empecé a ver en Vimeo, que la pusieron como de pago, y luego lo compró HBO. Y ahí en el proceso creo que se ha diluido un poco el alcance de la serie. O sea, creo que es una serie que la gente siempre se la enseñó a Javois, que es amigo, le encanta la serie de High Maintenance. Y siempre se la enseño a amigos míos, les flipa. Lo que pasa es que es verdad que no es tan conocida, porque yo creo que ha tenido un proceso raro. En Vimeo, luego de pago, luego ahora en HBO. Pero tiene mucho de eso que dices tú, que para empezar no es nada que la gente a lo mejor se acerca un poco un camello, tal. No es nada... No, eso le da pereza a la gente, claro, lo del camello, y no es nada sobre el camello. Porque no es nada sórdido. O sea, al revés, el camello es una persona entrañable, un tío normalísimo, que parece casi oficinista. Es un actorazo, además. Y las historias humanas que cuentan son muy bonitas, en general. Además, con mucho humor. Hay capítulos cortos que me encantan. Y lo que dices tú, que ves una radiografía de toda la ciudad de Nueva York, llena de historias muy, muy divertidas y muy humanas, además. Es muy bonita. Es muy humana la serie, sí. Además, que es curioso porque Nueva York tiene pinta de ser una ciudad muy fría y muy dura. Y ellos, yo creo que hacen precisamente esta serie para que no lo sea, ¿no? Para que sus vidas sean más cálidas, más humanas. Tiene un toque de... Hay una cuenta de Instagram que tuvo mucho éxito, que se llamaba Humans of New York, sí. Que como contaban de una forma muy amena y muy rápida fogonazos de personajes que te cruzabas por Nueva York, ¿no? Sí. Y luego ellos, la verdad es que tienen un meritazo, porque empezaron a hacer la serie por su cuenta y eran capítulos de 5 minutos, ¿no? Y los colgaban en Vimeo. Y aprovechando que él quería ser actor y ella era directora de casting y conocía muchos actores, y entonces pues los liaban para, venga, este fin de semana rodamos. Y que ayer, por ejemplo, me contaba ella que nunca se plantearon hacerlo por dinero, ¿no? Que era como, bueno, como tenemos muchos amigos en el mundo que son cineastas o que trabajan en el mundo creativo, pues vamos a pasar con ellos los fines de semana de esta manera, ¿no? Pero enseguida tuvo mucho éxito. Les ofrecieron primero de FX, de la cadena, para hacer capítulos más largos. Dijeron que no, que querían seguir con capítulos cortos. Y luego ya llegó la oferta de HBO. Y luego ellos tienen una historia súper curiosa, porque eran marido y mujer. ¿Os veis reflejados? ¿Te ves reflejada con...? Espero que no, porque es que ella de repente salió del armario. O sea, que espero que no. ¿Cómo? Esto no lo sabía, esta parte. Tal cual, sí. Ya estaban en HBO. Creo que era la primera temporada de HBO, y entonces ella tiene un artículo en Vogue que lo cuenta todo y es genial. Lo compartiré en notas del podcast. Es muy bueno. Y entonces dice que de repente ella empieza a sentirse súper rara porque en la calle ya les empiezan a reconocer a Ben Sinclair, ¿no? Claro, porque él es el actor. Y entonces, es muy reconocible, grandullón, con barba medio calvo. Sí, pero sí. Otro como Adam Driver, que tiene su... Es otro feo guapo, sí. Sí, otro así, sí. Y entonces que ella de repente se empieza a sentir celosa y empieza a pensar, pero bueno, ¿qué me pasa? Y ahí coincide que entra como en una especie de depresión, que no quiere salir de la cama. Y bueno, total, que empieza a ir a terapia, y un día le dice a su terapeuta que envidia mucho a las parejas lesbianas, ¿no? Y la terapeuta le dice, sí, espérate, igual
piensa un poco, elabora un poco esto que me has dicho. ¿No? Abre esa puerta que a lo mejor te sorprendes. Total, que sale del armario y claro, y esto, mientras que ellos son pareja creativa, están creando la serie, tienen temporadas por delante, ¿no? Se separan y siguen trabajando juntos, ¿no? Que también eso me parece un meritazo tremendo. Y incorporan eso en la serie. No sé si te acuerdas que ahí, cuando él tiene un accidente y se rompe la mano, entonces va a verle su exmujer. Sí, claro. No, ahora claro, empiezo a ver cosas. Pero curiosamente, ese capítulo está escrito antes de que ella saliese del armario. Que dices, madre mía, eso estaba ahí en el subconsciente deseando ahí salir. Latiendo, de algún modo. Pues me dijo ayer en la entrevista él que quería venirse a España 4 meses, desde julio hasta octubre o noviembre, aprovechando las elecciones americanas. Dice, me parece un país muy bueno para desconectar, sí. Muy de Aziz Ansari también eso lo hace, como se va a Japón 4 meses para preparar la nueva temporada y para no sé qué. Pues aquí en España, aquí en el podcast que venga a hablar. Pues me habló mucho de podcast. ¿Sí? Sí, porque yo le pregunté cuáles eran sus fuentes de inspiración para construir las historias, ¿no? Porque es verdad que, bueno, y de hecho en la nueva temporada el primer capítulo empieza con The American Life, con un podcast, y me dijo que por ejemplo, me dijo que habían sacado una historia de un post de Instagram, que me pareció curioso, ¿no? Sí, como bebes de influencias ya... Sí, y que mucho podcast, que él escuchaba muchísimo podcast porque al final, claro, es un espacio muy bueno para conocer historias humanas, ¿no? Y luego trasladarlas a la ficción. O sea, que igual sí que viene, ¿eh? Yo creo que sí que vendría. Sí, bueno, al menos has venido tú, que me lo he pasado fenomenal aquí en el podcast. El viernes ya está en los Renoir Princesa, vuestro documental, El hombre que diseñó España, la fascinante historia de Cruz Novillo, dirigida por ti y por Miguel Arraya, que yo he visto ya por anticipado y que recomiendo mucho ir. Espero que vaya fenomenal y ha sido un placer tenerte por aquí. El placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. A ti, Andrea.